Buen día, estudiantes. Estamos frente a la actividad propuesta para el día 4, semana 18. Que esta actividad del día 4 es una continuación de lo que vamos a, del día 3, ¿no? Del día 3 nos centramos en realizar la encuesta, en diseñarla, elegir nuestras variables y recoger la información de 30 encuestados, que sería mi muestra. Y ahora, hoy día, nos vamos a centrar en organizar estos resultados, que ya serían nuestros datos estadísticos en tablas de frecuencia. Aquí está. A ver, dice, organizamos datos estadísticos en tablas de frecuencia sobre el quechua. En la actividad anterior nos propusimos como reto recoger información sobre qué factores influyeron en la disminución del porcentaje de personas quechua hablantes al inicio de este siglo. Haciendo uso de la estadística, aprendimos a representar las características de una población mediante sus variables que podrían ser cualitativas o cuantitativas. Usamos el muestreo para determinar una muestra y finalmente diseñamos y planificamos la aplicación de nuestra encuesta, considerando el escenario actual. Elegimos la mejor opción para el reto planteado, encuestar a 30 personas, y el producto de la actividad anterior son nuestras encuestas aplicadas, que imagino ya debes de tener esa información. A partir de la situación responde el reto de esta actividad. A ver, vamos a ver. Organizar los datos de la encuesta aplicada sobre el quechua en tablas de frecuencia. A ver. Entonces, el propósito de hoy es organizar los datos estadísticos en tablas de frecuencia. O sea, las respuestas de nuestras encuestas, ¿no? Entonces, tenemos acá los pasos que podríamos seguir. O sea, primero reconocer los valores de cada variable, ¿ya? Y determinar si se organizarán mediante datos agrupados o no agrupados. A ver, si vamos a agrupar los datos o no, eso es lo primero que vamos a ver, ¿no es cierto? Listo. Y cuando tenemos muchas, a ver, acá está. ¿Dónde está ese ejemplo? A ver. Aquí dice. A ver. Ya, si la variable tiene pocos valores, los datos no se agrupan. La variable puede ser cualitativa o cuantitativa discreta. Si la variable tiene muchos valores, los datos se agrupan. Por ejemplo, acá tenemos un listado, ¿no? Nuestra variable sería edades de los encuestados, que sería una variable cuantitativa, en realidad, ¿no? Porque la respuesta a esta pregunta, ¿no? Edad de los encuestados es grandísimo, ¿no? Y bueno, como tiene muchos, ¿no? Tal vez si tuviera 5 o 6 datos, entonces no se agruparían, pero como tiene varios, habría que agruparlos en intervalos. Bien, entonces, a ver, lo primero es reconocer los valores de cada variable y determinar si se organizarán mediante datos agrupados o no agrupados. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, esta es mi encuesta. Aquí está lo primero, ¿no? Datos del entrevistado, la edad del entrevistado, que eso lo íbamos a colocar acá, ¿cierto? Dice, la pregunta 1, ¿hablas quechua desde que eras niño o niña? ¿O tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? La respuesta a esta pregunta es sí y no. Son palabras cortas, entonces no puede ser variable cuantitativa, porque no están respondiendo con cantidad, ¿no? Por lo tanto, es variable cualitativa. Ahora, ordinal no puede ser porque este tipo de respuestas no representan un orden jerárquico. Entonces, por lo tanto, es una variable cualitativa nominal.
Ante la variable edad del entrevistado, vas a contestar una cantidad, por lo tanto es una variable cuantitativa. Ante lo siguiente, la pregunta 2, ¿no? Que dice, a inicio del siglo XXI el porcentaje de quechohablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechohablantes disminuyó? Hay estas posibles respuestas: la migración del quechohablante del campo a la ciudad, la enseñanza en el colegio no es en quechua en todos los grados, la mayoría de los medios de comunicación no tienen transmisión en quechua, la vergüenza de hablar quechua, y otro motivo. Entonces, cualquiera de estas opciones, como respuesta a esta pregunta, como no es una cantidad, entonces no es una variable cuantitativa, por lo tanto es una variable cualitativa. Como no representan estas posibilidades de respuesta, no representan un orden jerárquico, entonces no es una variable cualitativa ordinal, por lo tanto es una variable cualitativa nominal. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá, tenemos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ya 20 tipos de respuestas acá, ¿no? Pero han sido total de encuestados 30, con lo que 2 personas tienen 12 años, 3 personas 28, 4 personas 41, 3 personas 50 y 2 personas 48 y el resto de las personas 1, total de encuestados 30. Muy bien, entonces, como tienen muchos datos, entonces vamos a agruparlos. Muy bien, para agruparlos, a ver, aquí hay algo importante. Por ejemplo, dice, en el caso de la pregunta 2, motivo por el cual hay menos quechohablantes, la variable es cualitativa nominal y sus valores se han organizado en 5 categorías. Claro, porque por ejemplo aquí en la número 2, o sea, para la pregunta 1, has entrevistado, ¿no?, a 30 personas, por eso tiene muchos, ¿no es cierto? Muchos datos. Para la pregunta 2, las posibles respuestas son 1, 2, 3, 4 y 5. Se han organizado en 5 tipos de respuestas, entonces se puede organizar ahí. Veamos acá. Entonces, esto es lo que quiero organizar. Muy bien. Para organizarlo, en primer lugar, quiero saber cómo lo voy a agrupar. Entonces, lo voy a agrupar en intervalos de clase. Al agruparlos en intervalos de clase, ¿no es cierto? Se va a considerar un extremo cerrado y el otro abierto, y así hasta llegar al último intervalo, donde serán cerrados ambos extremos. A ver, entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el rango. Para ello voy a restar la edad mayor menos la edad menor. 64 menos 12 me da 52. Ese es el rango ya que tengo. Muy bien. Listo. Siguiente. Dice, voy a calcular la cantidad de intervalos que puedo formar acá. Bueno, la cantidad de intervalos en realidad puede ser así, ¿no? Cantidad de intervalos K, le están llamando, puede ser raíz cuadrada de N, del total de la muestra. Pero yo también puedo hacer esto. A ver. Este K también se puede hallar así. Con la formulita ya de Stunger, me parece que es 1 más 3.3 por logaritmo del total de la muestra. Total de la muestra 30. Entonces sacaría logaritmo de 30 por 3.3, y a todo esto le sumo 1 y ya tengo el intervalo.
Aquí no puedo echar mano de la calculadora, pero también, o sea, me va a salir ahí, ¿no? Me va a salir, por ejemplo, 6, ¿no? Si desean, lo hacen así. Raíz cuadrada de 30, 5,47, ¿ya? Entonces, para aproximarlo, lo están aproximando a 6, porque si aproximo un número entero, ¿no? Entonces, si aproximo a un décimo, sería 5,5. Si aproximo la parte entera, 5,5 ya sería 6. Entonces se agruparán en 6 intervalos. ¿Y para qué me sirve este rango de clase que hallé acá? ¿Para qué me sirve? Para calcular la amplitud de cada uno de estos intervalos. Entonces se divide el rango entre el número de intervalos. Si el rango yo lo había hallado y es 52, entre el número de intervalos que tengo acá abajo, me sale 8,6, aproximado 9. O sea, tendrá 9 unidades eh, de amplitud mis intervalos. Veamos acá. Por ejemplo, empiezo del... puedo hacerlo de esta manera o puedo hacerlo de esta otra, con cualquiera de las dos formas. A ver, puedo empezar con el dato mínimo y de ahí voy dándole más 9, porque la amplitud del intervalo es 9. Lo acabo de determinar. Rango entre número de intervalos. Sería 12 más 9, 21. Cerrado, empiezo con cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, y el último es cerrado ambos. Sería 21 más 9, 30 más 9, y así hasta llegar, ¿no? Si bien es cierto el último es 64, pero tendría que organizarlo así, más 9, más 9, más 9, todos. Obviamente que el que tiene 64 estará comprendido aquí en este intervalo. O puedo considerar el último dato, 64, y de ahí darle una amplitud de 9. 64 menos 9, 55. 55 menos 9, y así, ¿no? Cerrado, cerrado, y así. 6 intervalos. Para en este ejemplo estamos utilizando este, pero podría utilizar el de acá también, no hay problema. Sería lo mismo, ¿ya? Y vamos a completar nuestra tabla de frecuencias con el F sub I minúscula que se llama frecuencia absoluta, el F sub I mayúscula que se llama frecuencia absoluta acumulada, el H sub I que es la frecuencia absoluta, no, la frecuencia relativa nada más, y esta se obtiene de dividir cada uno de estos F sub I con el número o el tamaño de la muestra, que en este caso el tamaño de la muestra vendría a ser 30. Y la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Es el H sub I. Y este H es, aquí en este H sub I, la suma de todos ellos me tiene que dar la unidad. Y si está con decimales, pues 1,00. ¿No? Bueno, aquí estamos hablando de la frecuencia relativa acumulada. Aquí no me han puesto el H sub I porcentual, pero el H sub I porcentual, si es que pudiéramos hacer una columna más, el H sub I porcentual simplemente es a partir del H sub I, que es la frecuencia relativa, ¿no? Le multiplico por 100 y ya tengo el H sub I porcentual. Ahí, si se le multiplica por 100 ya se tiene. Y el total, la suma de todos me tiene que dar 100%. Otro dato que debemos de tener en cuenta. En la frecuencia absoluta acumulada, el último dato es 30. ¿Ya? Si el último dato es 30, entonces está bien elaborada mi frecuencia absoluta acumulada. Y aquí en la frecuencia relativa acumulada, el último dato debe ser la unidad. Entonces, si ese es así, está bien elaborada mi tabla. Entonces, iniciemos el conteo, pues, ¿no? A ver. Tenemos aquí las frecuencias absolutas, simplemente contar, ¿no? A ver, en este rango, en este intervalo de personas que tienen de 10 a 19 años, ¿cuántos
¿Cuántas personas hay? 3. Ahí está, 3. De 19 a 28 años, ¿cuántas personas hay? 4. De 28 a 37, ¿cuántas personas hay? 8. Y simplemente fijarme acá en la tabla, ¿no? Aquí, de 10 a 19 es el primer intervalo. De 10 a 19, entonces está, contamos esto, el 19 era abierto, entonces el 19 mismo no se cuenta. Se cuenta en el siguiente intervalo. No, ya está. Sumados estos, me da 3. Entonces, eso es lo que está acá. Aquí, 3, ¿ven? El 19 no se contaba, ¿verdad? Porque se cuenta en el otro intervalo, porque aquí es intervalo abierto y aquí sí lo agarra porque es intervalo cerrado. Entonces, del 19 al 28. Entonces, vamos a ver. Del 19 al 28. A ver, necesito borrar esto. Esto. A ver, del 19 al 28. Entonces, ahora será este, y es, pero el 28 no lo agarra porque es intervalo abierto. Entonces serían estos de acá. Al sumar, tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí debería aparecer 4. Aquí aparecía 3. Aquí aparecía 4. Ahora del 28 al 37. Entonces tengo acá del 28 al 37, pero el mismo 37 no se agarra. A ver. Porque es abierto, entonces hasta el 36. Sumamos. ¿Cuántas personas hay con edades entre 28 y 37? Personas que tengan igual a 28 años, pero menos de 37. Entonces tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumando todo me da 8. Entonces completamos acá 8. De 37 a 46. Ahora sí agarra el 37, ¿no? De 37 a 46. Muy bien. Entonces estoy hablando desde aquí. 46. Hasta acá nomás. Menor de 46, dice. Entonces aquí sumamos. Sería 4, 5, 6. Muy bien. Entonces completamos acá. Ahora desde 46 hasta 55. A menor de 55. Entonces hasta acá. Ya. Entonces tendría que sumar estos valores. Sería 1 más 3, 4 más 1, 5 más 2, 7. Completo acá. Y el último rango desde exactamente 55 hasta 64. A ver. Desde 55 hasta 64 es esto. Y si sumo acá, 2. Y todo esto me tiene que dar 30, el total de mi muestra. A ver, sumo. 3 más 4, 7. Más 8, 15. Más 6, 21. Más 7, 28. Más 2, 30. Está bien, muy bien. Total de la muestra N, 30. Entonces veamos, para la frecuencia absoluta acumulada, este primer dato se repite acá. Muy bien, y a partir de acá se suma. 4 más 3, 7. Se suma así en diagonal. Ahora, 8 más 7, 15. 6 más 15, 21. Y 21 más 7, ¿ven? Así. Solo el primer dato va directo y de ahí todos se suman en diagonal. 28. Y sumando 28 más 2, 30. ¿Ven? Ahí está. Está correcta esta. Está correcta esta columna. Frecuencia relativa, que es el H sub I, es la
está dado por el cociente entre cada uno de los f sub i entre el tamaño de la muestra, o sea, 3 entre 30. 3 entre 30 sería un décimo 0,1. Y así voy completando, ¿no? 4 entre 30 sería, a ver, mitad 2, mitad 15, mitad 1, mitad 7,5. A ver, 2 entre, vamos a dividir, 4 entre 30. Hacemos la operación. A ver. Sería 0,13, dividiendo 4 entre 30. 0,13. 8 entre 30. 0,27 dividiendo 6 entre 30. 0,2. Pero como ya estoy con dos decimales, 0,2 es igual a 0,20. Acá también le completo. 7 entre 30. 0,23. Y 2 entre 30. 0,07. Muy bien, sumado todos estos decimales me tiene que dar la unidad, ¿no? 0,07. Vamos a borrar acá. 0,07 es. Muy bien, a ver, vamos a comprobar si toda la suma me da la unidad. A ver, 0, 3 y 7, 10. 3 y 7, 10. Serían 20. Ya 0 lleva 2. Ya 2 más 1, 3, más 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pongo 0, llevo 1, la unidad en todos los ceros, ahí está. Correcto. Para la frecuencia relativa acumulada no hay problema, pues, porque el primer dato, como el de acá, ¿no? El primer dato se repite, 0,10. Y de ahí se suma en diagonal, como en el otro caso. Entonces, acá sería 0,10 más 0,13, 0,23. Mira, así voy completando. 0,23 más 0,27 me daría, ¿cuánto? 0,50. 0,50 más 0,20, 0,70. Tomándolo. Ahí esto me salió horroroso. 0,70. Y ahora 0,70 más 0,23, que sería 0,93. Y por último, 0,93 más 0,07 me da la unidad, ¿no? Tomando, y entonces estoy comprobando que estoy bien. Por lo tanto, ahí está. Les decía, si tuviéramos esta columnita de acá, el H sub i, que es la frecuencia relativa porcentual, a cada uno de estos decimales se le multiplica por 100. Aquí está el signo por, y no lo ven. Se le multiplica por 100 y tenemos el porcentaje, ¿no? No lo han colocado, pero es importante, ¿no? El H sub i porcentual, ¿no? ¿Y qué se hace acá? Sería 0,10 por 100
Como tiene dos ceros, se corre la coma 2 lugares a la derecha. Entonces sería 10%. 0,13%, 13%. Y mira, voy obteniendo porcentajes también de la información. A ver, tengo 0,27%, 27%. 0,20%, 20%. Abajo sería 0,23%, sería 23%. Vamos a colocar acá también. Y 23%. Y abajo tendría que multiplicar 0,07%, sería 7%. Y sumados todos me tiene que dar 100%. Y es cierto, pues, ¿no? Si yo sumo todo me da 100%, ¿no? Y continuamos acá con la línea. Esto se llama frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia relativa, pero porcentual. ¿Ya? Ahí. El análisis de la información, pero expresado en porcentaje. Ya está. ¿Ve? Y ya hemos construido, y mira lo que vemos acá. Ahí está, todo lo que les he explicado y he completado el cuadrito. Esto es con respecto a la organización con respecto a las edades, ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, ¿cómo se puede interpretar esto, no? Acá dice, por ejemplo, acá. Por ejemplo, el 10% de los encuestados tienen edades. Ay, esta línea se me salió. Esta línea no debería ir, no estoy garabateando, ya. ¿Cómo podríamos interpretarlo de la siguiente manera? Diría, el 10% de los encuestados tienen edades entre 10 y menores a 19 años, así, ¿no? O sea, que corresponde al 3, ¿no es cierto? Así. Entonces estamos acá, ya hemos completado, muy bien, ya. Ahora dice, elaboro tablas de frecuencia para las variables de la relación del quechua. O sea, esta es para la pregunta 1. Para la pregunta 1, como tiene dos tipos de respuestas, sí, no, se puede hacer acá, ¿no? La variable sí, no. ¿No? ¿Cuántos dijeron sí? ¿Cuántos dijeron no? Y de acuerdo a eso ya se hace la tablita que hemos hecho, que es, como tiene pocos datos, no es necesario agruparlos tampoco, ¿no? ¿Cuándo se agrupa? Cuando los datos son cuantitativos. En este caso no es cuantitativo, pues. ¿No? Es una variable cualitativa nominal, ¿no? Entonces, es una tablita con dos filitas, es rapidito de completar, ¿no? Y para la pregunta 2, como tiene A, B, C, D, E, 5 tipos de respuesta, entonces hacemos la tablita también, ¿no? Y el reto del día dice, elabora la tabla de frecuencia para la última pregunta, puesto que aquí ya está, pues, ¿no? Aquí ya está, ¿no? 22. Aquí la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo sería? ¿No? Esto es para este ejemplo nomás, ¿no? Aquí sería, aquí se copia el primer dato y aquí se suma en diagonal. 8 más 2, 30. Perfecto. ¿Está bien? Sí, porque en la frecuencia absoluta acumulada, este dato tiene que estar acá. Muy bien. Frecuencia relativa, muy bien. Sería 22 entre 30, 0,73. 8 entre 30, 0,27. La suma de estos dos me tiene que dar la unidad y sí, está ahí la unidad, el 1,00. Para la frecuencia relativa acumulada, perfecto. Entonces, para la acumulada, lo que hacemos, el primer dato se copia acá, pues, ¿no? 0,73 y el otro dato se suma en diagonal. 0,73 más 0,27 me da la unidad. Este dato tiene que estar acá, ¿no? Así como hemos hecho la otra tablita. Perfecto. Aquí no está el H sub I porcentual, pero si nosotros hallamos el H sub I porcentual, el H sub I porcentual me ayuda mucho porque cuando yo quisiera hacer mis gráficos estadísticos, en este caso los circulares me va a ser de mucha ayuda, que sería este de acá, el H sub I lo multiplico por 100 y ya obtengo el H sub I porcentual.
¿no? Vamos a multiplicarlo por 100. Y para esto tengo pues que multiplicar 0,73 por 100, 73%. 73%. 0,27 por 100, 27%. Ahí está, 27%. Muy bien, y ya está. Sumados todos me da 100%, claro que sí, 73 más 27, 100%, por lo tanto está bien realizada mi tablita. Entonces yo aquí, ¿qué puedo decir? Estos porcentuales, ¿a qué me ayuda? Por decir, el 73% de los encuestados, ¿no? Habla quechua y el 27% no lo habla. También puedo hacerlo, ¿no? Ahora, el reto del día es que la pregunta 2 lo organices en una tabla de frecuencias, ¿no? Con estas posibles respuestas de la variable cualitativa nominal, que es la pregunta 2. Muy bien, muchas gracias. Espero que haya quedado todo claro, chicos. Nos vemos en clases y ahí me pueden hacer alguna pregunta que no haya quedado clara.